Bienvenidos a compartir el Evangelio Dominical. Tomaremos Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. El fariseo y el publicano en oración. Bueno, padre, buenas tardes. Me place mucho estar acá con usted. El Evangelio de hoy nos presenta algo muy importante y es que Jesús nos enseña a orar. Jesús nos habla de la importancia en nuestras vidas de lo que es la oración para nosotros. Muchas veces cometemos muchos errores al orar. Tal vez en algún momento hemos sido publicanos o fariseos en la forma de nuestro actuar, y es como la invitación a reflexionar cómo lo estamos haciendo, cómo debemos orar y a que sigamos aprendiendo. No nos basta siempre con que siempre oro, sino que también nos den consejos y aprendamos siempre, crezcamos en la fe y aprendamos a orar. Es por eso, Padre, que hoy le traigo 4 preguntas para este Evangelio. La primera es: ¿dónde debemos orar? Bien, el Evangelio de este domingo nos enseña verdaderamente el valor de la oración. ¿Dónde debemos orar? El lugar más adecuado y más ideal para nosotros hacer oración es en el templo. Es el lugar sagrado donde el Señor nos espera todos los días y también encontramos el sagrario. Sin embargo, por nuestros desplazamientos, por lo que hacemos, por nuestro trabajo, seguramente se nos dificulta a nosotros venir al templo. Entonces, ¿dónde yo puedo orar? En mi casa puedo dedicar un momento con mi familia a hacer oración, rezar el Santo Rosario, recordar algunas oraciones, orar por alguna necesidad. También lo podemos hacer ¿en dónde? En el vehículo, en el transporte público, donde nos encontremos. Lo importante es disponer nuestro corazón para orar. Y esa oración es lo que a mí me fortalece, lo que a mí me anima con mi familia, es lo que a mí me nutre, y en momentos difíciles la oración sí que nos hace bien. Si bien es cierto, nosotros siempre que tenemos alguna dificultad, las personas dicen: ore por mí, ore por mí. Claro, sin duda que hacemos oración, pero también estamos invitados para venir por lo menos el domingo a encontrarme con la comunidad para hacer una oración y celebrar mi fe. Por eso, en todo momento, en todo lugar, podemos orar. Listo, Padre. Entonces, teniendo claro eso y sabiendo que en muchos lugares se puede hacer una oración, digamos, en el Evangelio siempre nos presentan que Jesús lo hacía en el monte. La pregunta es: ¿cuál es nuestra actitud que debemos tener al orar? Es una cuestión sencilla, y yo creo que la oración es esa dependencia totalmente de Dios, porque cuando yo le estoy orando a Dios, yo le estoy pidiendo y le estoy solicitando algo a Él, que es un ser superior. Por eso debe ser una dependencia total de Él. Pero la oración también tiene que ser en nosotros una confianza, porque yo le oro a Él, y también el valor de la humildad. Porque si yo oro por si acaso, bueno, yo estoy viviendo un problema, una situación difícil, voy a orar por si acaso, no. Es decir, es importante que nosotros creamos en Dios, creamos en nuestra oración y a Él le elevemos las súplicas. Por eso debe ser un comportamiento de humildad. En el Evangelio se nos narra que el fariseo y el publicano van al templo a orar. El fariseo obviamente hacía cosas buenas. El publicano de rodillas ahí se ponía en ese comportamiento de dependencia de Dios y se sentía mal, seguramente por lo que estaba haciendo de una manera que no era agradable a los ojos de Dios. Por eso orar es una dependencia de Dios, es una confianza absolutamente en Él. Y qué bonito que nosotros le creamos a Dios, porque no tiene sentido orar si no creemos en Dios. Gracias, Padre. Gracias por hablarnos de esa dependencia. Entonces, lo siguiente que nos cuestionamos es:
¿cuánto tiempo debemos orar y en qué frecuencia? Bien, en la frecuencia tiene que ser constante. Por ejemplo, nosotros estamos revisando el celular cada momento que nos llega un mensaje o nos llega una notificación, ¿cierto? Y yo saco mi celular, es una constancia, ¿cierto? Y a veces también estamos pendientes de todas estas redes sociales y estamos conectados con el mundo, con la realidad y con lo que pasa y también con las cosas pendejadas que publica. Entonces, la oración debe ser frecuente porque nosotros tenemos que ser maestros, maestras para el caso de las mujeres de oración. La oración tiene que ser constante. Todos los santos oraban 24 horas. Jesús, cuando iba al monte, como lo acaba de decir, allí en la transfiguración, los discípulos se quedaron dormidos y le decía, despiértese, es decir, no aguantaban ese momento de la oración. Por eso la oración tiene que ser constante. Para nosotros, ¿cómo sería? Una manera sencilla de hacerlo es en la mañana, cuando yo me levanto, lo primero es agradecerle a Dios por ese nuevo día que me está regalando a través de la oración. Debo darle gracias a Dios también. ¿Por qué? Por la comida, porque me permite comer a mí algo para saciar mi cuerpo, para tener las fuerzas. Entonces, agradecer por la comida. Tantas personas que no gozan de esa comida y nosotros sí de una comida material. Entonces, qué bonito que nosotros en familia bendigamos la comida, ese plato que el Señor nos ha regalado. No sabemos qué tanto esfuerzo han hecho las personas que han trabajado para traernos a nosotros el alimento y nosotros a veces nos sentamos ahí a comer sin ningún respeto y a veces desperdiciamos la comida. Y también es importante que nosotros oremos en la noche. En la noche cuando vamos a dormir, todo lo que hemos recogido en el día, problemas, dificultades, alegrías, pues se los pongamos a Dios en sus manos, porque uno se acuesta y no sabe si va a amanecer vivo o va a amanecer muerto. No es que sea trágico de ninguna manera, pero sí es importante que esa oración a mí me pone en esa relación con Dios. Y esa oración que yo hago es por agradecimiento totalmente. Y qué bonito que nosotros seamos agradecidos con Dios por todas las maravillas que nos ha regalado. Le demos gracias a Dios también por el trabajo, le demos gracias a Dios por todas las bondades que Él recibimos, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y vayámonos convirtiendo en personas orantes. Claro que sí, Padre, y en eso también nuestros padres y las familias tienen mucho que ver porque ellos son los primeros que nos dicen a nosotros, ore cuando se levante, ore cuando se acueste, pida por todo, dé gracias por el techo, por la comida y pida por los niños que no tienen. En ese sentido, Padre, y este evangelio es muy bonito porque también se relaciona y el tema de la oración está en muchos pasajes bíblicos y sé que por ahí también está y es cómo debemos orar, cómo oramos. Pues no hay un método que uno diga, este método de oración, digamos, me funciona o tal cosa. Digamos, en la medida en que uno va orando, el Espíritu Santo lo va capacitando y lo va ejercitando. Por ejemplo, tenemos la oración del Padre Nuestro, esa misma oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. El método más bonito es el método que cada uno desde su corazón lo va construyendo, porque digamos la iglesia nos presenta que hay oración de acción de gracias, hay oración de perdón, hay oración de alabanza. Es decir, hay un sinnúmero de oraciones, pero el mejor método es el que yo voy construyendo, porque claro, yo puedo leer bastantes libros, seguir un método, seguir un proceso de oración, pero lo más importante es cuando yo dialogo con Dios y le entrego todo lo que yo tengo, ¿sí? Los libros me pueden servir a mí, las novenas, pero lo más importante es que yo desarrolle mi propio método de oración, es decir, orar en silencio, orar con esa comunicación con Dios, y eso a nosotros verdaderamente nos va convirtiendo en maestros de oración.
Los santos seguramente no leyeron ningún libro como nosotros, seguramente nosotros hemos leído muchos métodos de oración y quizás no funcionan, pero lo más bonito es que yo desde mi realidad creé mi propio método de oración para encontrarme con ese Dios que me ama y que me quiere y que me da tantas alegrías en nuestra vida. Gracias, Padre. Sí, sabemos que también dependiendo la situación en la que uno se encuentre, pues uno le pide disculpas a Dios por todos los pecados que ha cometido, si de pronto en ese momento cometió algún pecado o también le quiere dar gracias a Dios. Creo que también está en el cómo orar, o si uno quiere simplemente venir a adorar acá a Cristo cuando se hace la exposición, pues sería otro tipo de oración, creo yo. Entonces, muchas gracias, Padre. Queremos invitar a las personas que siempre oren con mucha fe, con mucha humildad, creyendo en que Dios nos está escuchando, porque en realidad Él nos escucha, y que esas situaciones malas las convirtamos en ocasión para hacer oración. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos acompañan y nos van a mirar por medio de este canal de YouTube, y ojalá que sigamos orando. No importa cómo estemos, lo importante es que le oremos a Dios y Él nos dará tantas luces y tantas fortalezas, porque la oración nos ha sacado a nosotros de muchos apuros. Muchas gracias, Dios les bendiga. El Evangelio de este domingo nos muestra cómo Jesús nos pone a prueba, pero también nos pone a reflexionar sobre quiénes somos realmente ante sus ojos, si nuestro comportamiento es como el del publicano o por el contrario estamos obrando como el fariseo. Es a través de esta parábola que Jesús nos desafía a los que se creen que son justos. Por eso, el objetivo es que seamos conscientes de nuestro comportamiento y reflexionemos sobre ello y la relación que nosotros tenemos con Dios, con las personas que a diario nos rodean o que trabajan con nosotros en nuestro quehacer diario. Lo que Jesús quiere en este Evangelio es que después de analizarlo, seamos capaces de discernir y reconocer quiénes somos, si estamos haciendo las cosas bien o por el contrario debemos corregir algunos errores y comportamientos que le hacen daño a las personas, para identificarnos si somos como el fariseo o si somos como el publicano. ¿O será que tengo de las dos partes? Porque como podemos ver, el fariseo también hace cosas buenas, hace cosas ante los ojos de Dios, pero el publicano le entrega el corazón totalmente a Dios a través de la oración. No se atrevió a levantar los ojos el publicano, ni siquiera a contemplar a Dios, sino que desde rodillas contemplaba ahí, seguramente meditando lo que estaba viviendo en su corazón. En cambio, el fariseo, muy erguido, con una prepotencia, con una arrogancia, mostrándose seguramente valiente, pero sabemos que en su corazón estaba débil y que sus cosas no iban por buen camino, porque muchas veces tenemos ese comportamiento de un fariseo, pisotear con nuestra actitud a los demás. Lo que Jesús quiere es que descubramos en nuestro corazón que tenemos que cambiar cada uno de nosotros y ponernos en las manos de Dios, personas llenas de humildad. No nos sintamos nunca superiores a los otros, porque así ostentemos títulos, ostentemos tantas cosas,
todos valemos para Dios lo mismo. Así que tengamos un corazón noble, un corazón puro y seamos hijos de Dios, o mejor dicho, acerquémonos cada momento más a Dios, que nuestras oraciones y peticiones sean de alabanza y pensemos cómo estamos orando. Y orar significa entrar en esa relación íntima con Dios. Agradecemos a la comunidad de los ministros extraordinarios de la comunión que nos han acompañado en esta meditación. Feliz domingo y un buen inicio de semana.